Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Abrir la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Ya tenemos como unos 6, 7 años de estar predicando de los mismos textos, pero siempre hay mucho que aprender. La palabra de Dios es así, de estos, imagínense, 4 versículos y pasan los años y seguimos aprendiendo de eso. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 15, dice: y el Señor le dijo a Elías: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. En estos días pensaba, meditando en la palabra del Señor, acerca de algo que no hemos aprendido de Dios. Hemos fallado. Y es que debemos de tomar ejemplos de cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, cómo Dios hace las cosas. Pero tristemente nuestra mente a veces no se ubica en el propósito de Dios. Y una de las características que Dios tiene es que Dios no es un Dios emocional. Es una característica que la gente cree que así es como Dios actúa. La religión incluso a mí me hizo pensar que Dios es un Dios que está sentado en su trono, y por supuesto esa es sacada de la mitología griega y mitología romana, de un Dios que está en su trono con rayos, ¿verdad? Con relámpagos en sus manos, esperando a ver a quién se las va a dejar caer encima, ¿verdad? Y si se enoja, pues ahí te va. Y creemos que Dios se mueve en base a sentimientos, a emociones. Pero cuando nosotros entendemos el carácter de Dios bíblicamente, en la palabra, no en lo que la religión nos dice, no en lo que los predicadores nos enseñan, sino en lo que Dios nos dice, nos damos cuenta que Dios es un Dios racional. De hecho, todo lo que nosotros vemos, podemos ver que Dios usó la razón, usó el conocimiento. Todo basado en un plan. Y esa es la palabra que yo quiero que usted se lleve en su corazón esta tarde. Un plan. ¿Usted tiene planes? ¿Ha hecho planes? ¿Cuáles son los planes que ha hecho? Porque sí, algunos dirán, no, yo sí planifico. Pero ¿será eso suficiente? Porque sí, necesitamos vivir una vida basada en planes, no basado en emociones. Una de las circunstancias muy difíciles que la mujer tiene, y ahí tiene esa desventaja,
es que se mueve por emociones, ¿verdad? O sea, por impulsos. Viernes negro, ¿verdad? Y entonces ahí la cosa se pone difícil para el esposo porque el esposo dice, pero razona, piensa, analiza, ¿verdad? Llevas tu lista de lo que vas a comprar. No, yo allá voy a decidir, ¿verdad? Y entonces se mueve en base al impulso. Dice, tú dame la tarjeta, yo veo cómo la uso, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos que la Biblia nos habla de un plan y de planes. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a encontrar planes establecidos ahí. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿por qué los hizo? ¿Porque simplemente sintió Dios hacerlo? ¿O lo planificó? Y el final de este sistema, el final de este mundo, cuando sea destruida la tierra por fuego, porque ya no va a ser destruida por agua, va a ser destruida por fuego, y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire, ya está todo planificado. Entonces, cuando vemos aquí que Dios le da la orden a Elías y le dice, ve y unge a estos tres personajes, a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Ya está el plan establecido ahí. ¿Y cuál era el plan? Que solamente quedaran aquellos que no se habían postrado ante Baal ni lo habían besado. Y ya estaba el número incluso establecido. De los que no lo habían besado ni se habían doblado ante él. ¿Cuántos eran? 7,000. Ni uno más, ni uno menos. Hay un plan. Ahora, cuando nosotros vamos a un versículo tal vez muy conocido, que a la gente le gusta mucho, Jeremías 29, verso 10. Y para poder entender este versículo, porque a veces nosotros aplicamos los versículos a nuestra vida, pero no entendemos el contexto de lo que ahí se está hablando. Por eso lo estoy llevando a que entendamos el contexto, antes de llegar al versículo que usted ya tal vez ha oído mucho. Dice, el verso 10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cómo le suena eso? ¿Un impulso de emoción o un plan? Y eso es lo que yo quiero que usted abra su mente esta tarde. Porque por eso es que nuestra vida es una vida de fracasos. Porque no hemos planificado. Lo hacemos por instinto, lo hacemos por impulsos, lo hacemos por imitar a otros, lo hacemos porque es la moda, lo hacemos porque es lo que se ve en las noticias, lo hacemos porque es lo que se da en este país. Pero mire el verso 11, que es el versículo que muchos se mencionan. Dice, porque yo sé los planes. Yo te pregunto, ¿tendrá Dios un plan para tu vida? Fíjese que hay gente que no cree que Dios tiene un plan para su vida. Ajá. Fíjate que Dios planificó que tú estuvieras aquí esta tarde. Ajá. Ese fue el plan de Dios. Ahora, dice que Dios tiene planes para ti, pero ¿cuáles son los planes que Dios tiene para su pueblo? ¿De qué? De bienestar
y no de calamidad, para daros un futuro y una ¿qué? Esperanza. Ahora, pero fíjese que esos planes van a depender de usted que se cumpla o no se cumpla. Porque parte de ese plan, ¿cuál es? El bienestar, ¿dónde empieza? ¿Empezará con el dinero? Sigamos leyendo el verso 12. ¿Dónde empieza tu bienestar? Dice ahí, me invocaréis y vendréis a rogarme, ¿y qué? Y yo escucharé. Mire, por eso no es, hermano, no es casualidad que Dios nos esté llamando a buscarle en oración. Mire, no es un capricho mío, no es una idea mía, no es un pensamiento mío, es un plan de Dios. Ahora, usted va a decidir si va a incluir a Dios en sus planes o no lo va a incluir. Sigamos leyendo, dice, me buscaréis y me encontraréis, ¿cuándo? Cuando me busquéis, ¿de qué? De todo corazón. Ahora, ¿qué significa buscar de todo corazón? Porque hay gente que dice, no, yo busco a Dios y yo le ruego a Dios, pero ¿cuál es tu intención al buscar a Dios? Ahí está la clave. Porque cuando dice ahí de todo corazón, es para un beneficio de Dios y no tuyo. Porque si tú ves a la gente cuando busca a Dios, ¿por qué busca a Dios la gente? Por sus necesidades. Porque necesita algo, porque busca algo de Dios. Eso no es buscar a Dios de corazón. No malinterprete la palabra del Señor. Porque dirá, no, sí lo está buscando de todo corazón, pero si mire, hasta llora y se derrama y se postra y lo está haciendo de corazón. Sí, pero ¿para qué? Ahora, un caso muy interesante que vemos en la Biblia es el caso de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Mire cómo esta mujer llegó desesperada ante Dios. ¿Por qué? Porque estaba fastidiada de su vida, porque no podía tener hijos. Y porque su rival sí tenía hijos y se los pasaba así enfrente y le decía, mira, estéril, inútil. Y Ana estaba frustrada, estaba amargada, estaba triste, afligida. Y va a donde estaba el arca de Dios y empieza a orarle a Dios. Y sí, estaba llorando, estaba derramando su alma, pero no lo estaba haciendo de corazón. Porque ¿para qué quería tener ese hijo? Para que se le quitara su oprobio, para que la gente ya no le siguiera llamando estéril, fracasada, porque en el pueblo de Israel una mujer que no tenía hijos, hermano, era marginada. Si ya de por sí la mujer en el pueblo de Israel, hermano, ya era un ser que era de segunda categoría. Ahora, si no podía tener hijos, decía, ¿para qué sirve? Y entonces esta mujer se sentía frustrada y va desesperada, pero ahí en la oración, ahí en la presencia de Dios, Dios le cambia su corazón.
Yo no sé por qué tú has venido a buscar a Dios. Tal vez tú has venido a buscar a Dios porque hay necesidades en ti. Pero Dios te dice en esta hora, ya no me busques por tus necesidades. Búscame de corazón. Búscame porque yo soy digno de reinar en tu vida, de gobernar tu vida, de tener el control en tu vida. Porque yo tengo planes para ti. Dios tiene planes para tu vida. Pero no se van a cumplir mientras tus planes estén todavía en efecto en tu vida. Mientras tú pongas a tus planes antes que los planes de Dios, ¿qué te puede esperar a ti? ¿Qué puede pasar contigo? Vamos al libro aquí de Isaías. Capítulo 30. ¿Qué planes tienes tú? ¿Bajo qué planes has estado fundando tu vida? Isaías 31. Mira lo que dice ahí. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor. Ah, Dios tiene hijos rebeldes. ¿Qué clase de hijo eres tú? Porque hay gente que dice, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Sí, pero ¿qué clase? Ahora, alguien me preguntará, y es que me hacen siempre preguntas así, ¿cómo sé yo si soy hijo rebelde o no? Fácil, ahí está la respuesta. Que ejecutan planes, ¿pero qué? Pero no los de Dios. Entonces, si tú haces planes y ejecutas tus planes, ¿qué clase de hijo eres? Mire, está claro. ¿Verdad que no tengo necesidad de predicar? Yo no sé por qué me pongo aquí a predicar, porque ya usted sabe, ya usted conoce. Si tú ejecutas tus planes y no los de Dios, eres un hijo rebelde. Ahora, fíjese lo tremendo, porque ese capítulo es fuerte. Dice ahí, y hacen alianza. Y hasta piden consejos, ¿verdad? ¿Ha conocido usted gente que anda pidiendo consejos ahí? Y de repente cuando alguien le dice, mira, es que no es la voluntad de Dios, ¿qué hacen? Hasta dicen, Señor, reprenda al diablo. ¿Ah? Y se va a buscar a otro. Hasta que se ponen de acuerdo. Dice, ese consejo, ya ve, usted sí es espiritual, porque usted sí me entiende. Pero dice ahí, pero no es según mi espíritu, sino para añadir pecado sobre pecado. Mire, por eso el apóstol Pablo fue muy sabio en decirle a Timoteo, le dice, mira, no impongas de ligero las manos. ¿Qué le está diciendo ahí? No te hagas cómplice de los planes de otro, porque tú vas a acarrear las consecuencias también. Esto está serio. Mire, hay tanto que hablar, hermano, que ni un retiro me alcanzaría para todo lo que quisiera decir esta tarde. Porque hay tanto que hablar. Regresemos a Jeremías, capítulo 6.
Porque aquí el Señor nos dice en el verso 16, un versículo muy hermoso, que usted debería de oír, o debería de saber. Yo creo que lo ha oído, pero aquí le estoy recordando algunos versículos. Dice, así dice el Señor, paraos. ¿En dónde? En los caminos, y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, ¿cuáles son los planes de Dios para su vida? ¿O cuáles eran los planes de Dios? Quiero cambiar la forma de decirlo, porque ya para algunos como que ya no es cuáles son, sino cuáles eran. Porque ya se metieron en tantos problemas. Ajá. ¿Cuáles eran los planes de Dios para tu vida? De bien y de bienestar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Cuáles son los planes de Dios? Descanso para tu alma. Por sus frutos se conoce un árbol. ¿Qué clase de vida tienes tú? Mira a tu alrededor. Pero no a los que están a tu lado, no, estoy hablando de a tu alrededor de tu vida. Bueno, algunos sí tienen que voltear ahí al lado, ¿verdad? Que tal vez son los que están a su alrededor siempre. ¿Te producen paz? Cuando tú miras, por ejemplo, te despiertas en la mañana en tu casa, ¿hay paz? Cuando tú sales al trabajo, hermano, y vas en el carro, y vas en el tráfico, ¿hay paz? Cuando llegas al trabajo, ¿hay paz? Cuando llega el día del cobro, de cobrar tu cheque, ¿hay paz? Cuando abres el correo para ver los cobros, ¿hay paz? Cuando después que fuiste a hacer las compras y te llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ¿hay paz? Cuando te subes a ese carro hermoso que dices que es tuyo, porque algunos dicen que es de ellos, pero todavía lo deben, entonces no son de ustedes, ¿hay paz? Cuando ves a tus hijos, la vida que tienen y hacia dónde se dirigen, ¿hay paz? O sea, todo eso tú tienes que verlo. Cuando tú visualizas cómo vas a terminar tus días en esta tierra, ¿cómo irás a terminar tus días en esta tierra? ¿Dónde será el lugar donde vas a dar tu último respiro en esta tierra? Algunos su último respiro lo van a hacer en un carro que se fueron a chocar o los fueron a chocar. Yo he sabido de accidentes donde camiones enormes se van a estrellar detrás de un tráfico que está parado. Yo tuve la experiencia de manejar 2 años allá en Washington, D.C. Yo manejaba esos camiones grandotes llevando gasolina, 8,500 galones de gasolina detrás de mí.
Y muchas veces, pero me recuerdo una en especial, dentro de muchas experiencias. Iba yo allá hay un anillo periférico en Washington, D.C., hay un anillo periférico, o sea, le da la vuelta a toda la ciudad. Pero tiene algunas curvas. Y yo venía, hermano, a la velocidad en mi carril. Y de repente en una curva, cuando agarro la curva y termino la curva, veo el tráfico parado totalmente, hermano. Yo solo dije, Señor, hasta aquí llegué. Y pobrecitos los que están enfrente de mí. Traté de parar lo más que pude y Dios hizo el milagro. Pero he sabido de personas que han estado ahí con sus niños en carros y de ahí ni cuenta se dieron cuando se fueron de esta tierra. Porque vinieron por atrás y los aplastaron y se murieron. Yo no sé cómo tú vas a dar tu último respirar en esta tierra. Algunos lo van a dar en su cama, sabiendo que ya va a ser su último momento. Y eso es lo que yo he dicho. No hay mejor forma que morirse de esa forma. ¿O no le gustaría a usted saber cuándo se va a morir? A mí sí. Que te avisen con unos 2 meses de antes. No, 2 días no te da tiempo de arreglarte. Algunos necesitan 2 años, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo necesitarías tú para arreglarte con todos los que tienes que arreglarte con Dios. Pero es la mejor forma. Por eso las enfermedades, hermano, no son una maldición para el Hijo de Dios. A veces son bendición. Vemos el caso de Job. ¿Fue una bendición de Job la enfermedad o no fue una bendición para Job? Porque después de la enfermedad pudo decir, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a sus propósitos, conforme a sus planes. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Buscar los planes de Dios. Ahora, fíjate lo que dice ahí. Dice que el Señor te da la opción y te dice, pregunta por mis caminos, infórmate, indaga, ¿cuáles son mis planes para ti? Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel al final? Del Jeremías 6:16, ¿qué dijo el pueblo de Israel? ¿Voy a andar en esos caminos? ¿Así dijo? No. Dijo, no voy a andar. ¿Tú qué dices? ¿Vas a andar en los caminos de Dios? Pregúntale al que está al lado tuyo. ¿Tú vas a andar en los caminos de Dios o vas a andar en tus planes? Son tiempos de decisión. Mira, son tiempos de decisión. ¿Y sabes qué? Dios conoce la intención de tu corazón. Por eso, si en tu corazón tú sabes que no está el deseo de caminar en los planes de Dios, hoy tú puedes venir delante de Dios y arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Porque Dios te está dando una oportunidad. De ti va a depender. Ahora, ¿qué pasa en el verso 19? Dice, oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 18.
Porque esto es fundamental, hermano, que tú lo debes de entender. Verso 12. ¿Qué dice ahí el pueblo de Dios? Y fíjate que está hablando del pueblo que supuestamente le pertenece a Dios. No está hablando aquí de los filisteos, no está hablando de los cananeos, no está hablando de los egipcios. ¿Qué es lo que van a decir los del pueblo de Dios? Es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Examina tu corazón, hermano. Mira, no soy yo el que te lo estoy diciendo, es la palabra de Dios. Si en tu corazón no está el someterte a los planes de Dios, ¿qué clase de corazón tienes? Porque a eso venimos, hermano. La palabra de Dios es un espejo. Y tenemos que desnudarnos ante la palabra de Dios. Usted tiene que desnudarse ante la palabra de Dios. Yo no lo estoy juzgando ni lo estoy señalando porque ni lo conozco. ¿O lo conozco? Yo no lo conozco. Yo podré saber cómo se llama, tal vez qué carro tiene, tal vez dónde vive, pero no lo conozco. Porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Nosotros mismos dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso yo tengo que examinar mi corazón. Usted tiene que examinar su corazón. Porque a veces la gente piensa, hermano, que el que se para aquí está solo para señalar. No, es el primero que se tiene que juzgar. Es el primero que es confrontado con la palabra. Ahora, mire lo que dice ahí. Si en mi corazón no está someterme a los planes de Dios, ¿qué corazón tengo yo? Terco y malvado. Cuando nosotros vemos lo que habla aquí la palabra del Señor, aquí en el capítulo 18, porque ahí es donde mucha gente se confunde y se equivoca, porque Dios puede darte promesas, Dios puede hablar cosas de ti muy hermosas, pero mire lo que dice el verso 7, esto es importante que lo entendamos. Mire lo que Dios dice. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Entonces cuando el Señor te confronta con su palabra, cuando el Señor me confronta con su palabra, hermano, yo debería de sentirme agradecido porque me está dando una oportunidad de arreglar mi vida con Dios, de cambiar mi caminar.
Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo, el verso 9? Dice, y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había prometido para bendecirlos. Cada día es importante que tú te pongas delante de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer, hermano, al levantarte en las mañanas, es preguntarle a Dios cuáles son los planes que Dios tiene para ti ese día. Y esto es fundamental. Por eso uno de los versículos que tú debes de sembrar en tu corazón es Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14? Mira, esto es fundamental. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No dice ahí que si vas a la iglesia, no dice ahí que si lees la Biblia, no dice ahí que si cantas o predicas. ¿Qué es lo que hace que tú seas un hijo de Dios el día de hoy? Que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, ¿hacia dónde te va a llevar? Hacia los planes de Él. Pero si tú ya tienes tus planes y están como las tablas de Moisés, ¿verdad? Bien clavadas en piedra, nadie los cambia. Ya está dicho, ya está. Y hasta decimos, es que yo soy de palabra, ya di mi palabra. ¿Y qué importa tu palabra contra la palabra de Dios? ¿Quién vale más? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? ¿Tu palabra o la palabra de Dios? A mí qué me importa que me digan que soy mentiroso o que no soy fiel, si tengo que rectificar para ubicarme con la palabra de Dios. Por eso muchas veces te he hablado del pacto matrimonial. Hay esposas que dicen, no, es que yo hice mi pacto con mi esposo y tengo que serle fiel al pacto que hice con mi esposo y tengo que serle fiel a mi esposo, pero no antes que a Dios. Porque el pacto que hiciste con tu esposo fue aquí en esta tierra. El pacto que hiciste con Dios fue antes de la fundación del mundo. Y el pacto que hiciste con tu esposo se va a acabar el día que él se muera. ¿Cuántas hermanas quieren que su esposo se muera primero? Levanten la mano. ¿Y las demás? Bueno, ¿cuántos esposos quieren que su esposa se muera primero? Levanten la mano. Yo levanto mi mano, hermano. Yo no quiero que ella sufra siendo viuda. Es muy doloroso ser viuda, entonces mejor yo soporto eso, por amor a ella. ¿Qué pacto es más importante? ¿El pacto de madre, el pacto de padre, el pacto de hermano o el pacto con Dios? Por eso, mira, tenemos que entender lo que el Señor dijo. El que no aborrece padre, madre, hijos, esposa, por causa de mí, no es digno de mí. Ahora, entendemos que aborrecer no es odiar. Es ignorar. Es ignorar. O sea, si me va a estorbar en mi caminar hacia Dios, te ignoro. No, pero es que no vas a ir a la iglesia porque te quito la llave si no vas a dormir aquí. Pues, sigue hablando.
Yo me voy a la iglesia. Ignóralo. Vas a ver que cuando regreses te va a preguntar, ¿y cómo te fue? Y si te cierra la puerta, ¿qué? Si te la abren ahí en los cielos. ¿Qué es más importante? Si el Señor lo dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso mi Dios me va a recoger a mí. Aleluya. Así que, ¿con quién es mi pacto? Mi pacto es con Dios. Sobre todos los pactos. Ahora, ese pacto no quiere decir de que no me va a mí a hacer cumplir mis responsabilidades en esta tierra. Al contrario, me va a hacer una mejor persona para poder cumplir los pactos que he hecho aquí en la tierra, si van de acuerdo al plan de Dios. Porque vuelvo a repetir otra vez, todo aquí radica de acuerdo al plan de Dios. Entonces, cuando dice la palabra, y el Señor lo dijo, el que no aborreciere, padre, madre, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo ahí? Mi pacto es más importante que cualquier otro pacto. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aún entender que aún nuestra vida ya no nos pertenece. La Biblia dice que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Pero si entra el pacto de Dios, ¿a quién le pertenece el cuerpo del esposo? ¿Y el cuerpo de la esposa a quién le pertenece? A Dios. Ahora, usted debe de entender esto. Por eso yo les hablo tanto, mire, y tenemos clases de prematrimoniales para los que no se han casado todavía. ¿Ya las escuchó usted? ¿Ya las estudió? ¿Ya se puso a verlas con sus hijos? Mire, ¿qué planes tiene usted con sus hijos? ¿Qué planes tiene usted con su matrimonio? ¿Qué planes tiene usted con su vida? Son preguntas que usted se debería de hacer. Porque nosotros vivimos en esta vida, hermanos, día tras día. ¿Qué va a hacer mañana? No sé. A ver qué sale. O si tenemos planes, ¿qué planes son? Mire, cada segundo de su vida, usted lleva su vida a una dirección totalmente diferente. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Pero su vida es infinita en las direcciones hacia donde puede llegar. Ahora que veníamos y bueno, yo venía para acá al templo, el tráfico estaba parado, ahí en la 35. Cuando pasé por ahí, por donde se estaba ocasionando el paro del tráfico, bueno, yo solo logré ver 3 carros, uno tras otro, así pegados. No sé, creo que no hubieron muertos, no sé. Pero yo le pregunto, la decisión de uno de ellos fue la que causó ese accidente. Pero ¿qué tal si esa persona hubiera sido guiada por el Espíritu Santo de Dios desde que se levantó? ¿Hubiera pasado el accidente?
Mire, por eso es que usted debe de cumplir Romanos 8:14. Lo primero que usted tiene que hacer en la mañana es buscar la presencia de Dios. Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora alguien dirá, no, yo he hecho mi negocio, yo he hecho mi empresa, yo he hecho esto. Sí, pero ¿para dónde te está llevando eso? Muchacho, muchachita, el casarte no es la cereza en el pastel. No sé si me estoy dando a entender porque los jóvenes a veces no me entienden. O sea, no es el premio mayor. Al contrario, puede ser tu tortura eterna en esta tierra. Yo siempre he dicho, pregúntale a todos los divorciados, pregúntale a todos los separados, pregúntale a todos los que viven un mal matrimonio, ¿cómo fue el día de su boda? Y en un 90%, porque no todos fueron así, tristemente hay un porcentaje que desde antes de casarse ya estaban en tormento. Ya estaban en dolores de parto antes de entrar a la gran tribulación. Sí, hay personas, hermano, que se casaron y uno ve sus caras y dice, pobrecito, pobrecita. Porque realmente, aunque sonríen y salían con los dientes ahí blanquitos en las fotos, pero por adentro sus almas estaban afligidas, como empujadas. Pero un 90% sí, de voluntad, contentos, y cuando les pregunta el que los casó, hasta que la muerte los separe. Claro que sí, hasta que la muerte los separe. ¿Y entonces por qué hay divorcios? ¿Y entonces por qué hay separaciones? No es que no habían ilusiones, no es que no habían planes humanos buenos, pero no estaban en el plan de Dios. Ahora, tristemente la gente dice, es que Dios, ¿por qué no me prohibió casarme? Y los de aquí de la congregación, ¿sabe a quién le echan la culpa? Porque ellos son más espirituales, ellos no le van a echar la culpa a Dios. ¿A quién se la van a echar? A mí. ¿Y por qué el pastor no me advirtió y no me dijo que era un hombre lobo? Que en la luna llena se convertía en eso. A mí a veces me dan ganas de ir con alguien y decir, mira, pero ¿por qué lo estás haciendo? Pero no puedo. ¿Sabe por qué? No puedo. Porque Dios me ha enseñado que cada uno va a comer del fruto de lo que sembró. Y si tus planes fueron hechos en la carne, ¿qué vas a cosechar de esos planes? Dice la Biblia, vas a cosechar corrupción. Y yo no puedo meter mis manos ahí. A veces quisiera. No puedo. No, ni te metas. Ni des tu opinión. Deja que corra ahí el río. Porque van a haber testimonios de aquellos desobedientes, rebeldes, que hicieron sus planes, y muchos van a ver. Para ejemplo, yo espero que tú no seas uno de esos ejemplos. Yo no quiero ser un mal ejemplo. Yo no quiero ser un vaso de ira. Yo quiero ser un vaso de bendición.
pero solo lo voy a hacer si me someto a los planes que Dios trazó para mi vida y dejar a un lado mis planes. Por eso es importante, hermano, hasta con quién yo me relaciono, con quién yo platico, con quién tengo compañerismo, con quién tengo amistad. ¿Por qué? Porque como dice, eso no lo dice la Biblia, cada oveja busca a su pareja. No lo dice la Biblia, pero literalmente, pero sí da a entender eso. Cada uno busca, hermano. Por eso tú debes de tener mucho cuidado, hermano, y lo hemos estado diciendo, en dar tu consejo. Mira lo que dice aquí Romanos, capítulo 1, verso 28. Estamos hablando de los planes. Agreguémosle ahí una palabra. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer los planes de Dios. O sea, Dios te presenta sus planes. Pero óyeme bien, te los va a presentar cuando tú tengas un corazón entregado a Dios en su búsqueda. Por eso las experiencias donde tú vas a conocer a Dios realmente van a ser en las horas más difíciles. Por ejemplo, en las vigilias. ¿Dónde es que Dios se va a manifestar más en las vigilias? En las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, es cuando Dios se visita. Entonces, por eso se hacen las oraciones en la madrugada también. Porque hay gente que dice, bueno, hermano, es que yo no puedo ir a la vigilia. Bueno, ven a la madrugada, pues a las 4 de la mañana. ¿Pero por qué a las 4, hermano? ¿Por qué no mejor a las 11 de la mañana? Porque tienes que buscarlo de corazón. Tienes que dejar tu comodidad. Tienes que dejar lo que a ti te gusta. Lo que es valioso para ti. ¿A cuánto les gusta dormir? Levante la mano. ¿A cuánto les gusta comer? Levante la mano. ¿A cuánto les gusta no trabajar? Levanten la mano. Los jóvenes levantaron las 2 manos, ¿verdad? Para las 3 cosas. Si así fuera la vida. No, pero serían más pecadores porque más vagos serían. Mejor no, hay que tenerlos bien entretenidos. Pero dice, así como no tuvieron tener los planes de Dios en su vida. Mira lo peligroso, hermano. Porque aquí yo no te estoy diciendo lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quisiera que Dios hiciera. No, te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. No es mi opinión. Yo quisiera predicarte, hermano, un mensaje de decirte, no, sigue viviendo tu vida así tranquila, en paz, no hay problema, todo está bien. Dios te va a conceder todos los deseos de tu corazón. Dios te va a conceder todos los planes que Dios tiene para ti. Eso es solamente si lo buscas. Pero mira, si tú tienes un corazón terco, necio,
si tú quieres seguir haciendo tus planes. Dice, Dios te va a entregar a una mente depravada. Mira qué terrible esto. Ahora, ¿qué es tener una mente depravada? Porque nosotros, hermanos, creemos que tener una mente depravada es una mente morbosa, es una mente sucia, es una mente adúltera. Eso es parte. ¿Qué es tener una mente depravada? Hacer las cosas que no convienen. Regresa al versículo. Para que hagas cosas que ¿qué? Que no convienen. Entonces, examina tu vida. Examina tu vida. Yo tengo que examinar mi vida, hermano. El primero que he examinado su vida soy yo. Yo he pasado por este proceso y todos los días lo sigo haciendo. El primero que me examino soy yo. Y miro mis intenciones. ¿Realmente yo deseo hacer los planes de Dios? ¿O no? Porque si yo voy a hacer mis planes, si yo voy a hacer lo que yo quiera, se lo voy a poner en buen español, si usted va a hacer lo que se le da la gana. ¿Sí me entendió eso? Dios le va a poner una mente depravada. ¿Qué quiere decir una mente depravada? Una mente que no va a razonar bien. No va a entender las cosas espirituales. No va a entender, hermano, las cosas eternas. No va a entender las cosas celestiales. Y todo lo va a ver desde un punto de vista terrenal. Porque hay gente que dice, pero si a mí me va bien, tengo carro, tengo negocio, tengo casa, tengo una buena familia, tengo hijos que están estudiando en la universidad, tengo mis nietos que ya están graduándose en la universidad, y creen que eso es tener éxito. ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Yo cuando pienso, hermano, en una fecha que es inolvidable aquí en los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001 fue, ¿verdad? Nunca se me olvida. Puse la televisión y dije yo, ¿qué película más rara esta? Dije yo. Que solo las torres ahí quemándose y viendo a los hombres y mujeres saltando desde las alturas hacia el vacío porque no soportaban las llamas. Y uno de los pensamientos que me llegó a mí fue decir, esa gente o algunos de ellos, tal vez fue su primer día de trabajo. ¿Cómo llegaría esa persona ese día a ese trabajo? Después de haber estudiado en la universidad, después de haberse graduado, después de haber hecho el examen de admisión para que le dieran el trabajo, llega y se presenta ese día. ¿Para qué? Para morir quemado o estrellado en una calle o aplastado por el edificio. ¿No hubiera sido para esa persona mejor haber sido un ignorante y todavía estar vivo? ¿Qué es mejor? Con todos sus documentos, con todos sus títulos, pero muerto. Como dice la Biblia, más vale chihuahua vivo que león muerto. El chihuahua me lo inventé yo.
No voy a buscar la palabra chihuahua ahí, pero sí dice perro, ¿no? Más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué es tener una mente depravada entonces? No es, hermano, no es aquel que anda pensando en secuestrar, en matar, no, es parte también. Es en que lo que haces no te conviene, aunque parece bien. Aunque en el momento te conviene, pero no te conviene. Aunque en el momento parece bueno, pero no es bueno. Por eso tú tienes que guardar tu corazón y examinarlo. Mira lo que dice aquí. Como ellos no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. Menos mal que aquí de esos no hay ninguno, ¿verdad? O miras uno tú cuando lo ves en el espejo. Ten cuidado con el chisme. Detractores, aborrecedores de Dios. Alguien dirá, pero yo no aborrezco a Dios. ¿Qué es aborrecer? Te lo acabo de explicar qué es aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Ignorarlo. Ignorarlo. ¿Cuántos aborrecedores de Dios están cantando en los púlpitos? Están predicando en los púlpitos. El Espíritu le dice, predica tal cosa. No. Se me va la gente. Me voy a quedar sin rebaño. ¿Qué están haciendo entonces? Son aborrecedores de Dios. El Señor le dice al pastor, haz una semana de oración y ayuno. No, mejor hagamos conciertos. Eso trae más gente. ¿Qué es esa persona? Un aborrecedor de Dios. Dios te libre de ser un aborrecedor de Dios. Yo no quiero ser un aborrecedor de Dios. ¿Puedes tú decirle al Señor? Porque a eso venimos aquí. Dile, Señor, yo no quiero ser un aborrecedor tuyo. Pero díselo de corazón, yo no quiero aborrecerte, Señor. Mira, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Ahora, yo quiero que tú veas a tus hijos. Y si no los tienes cerca, solo imagínatelos. ¿Cómo son ellos? Ahí los estás describiendo. No, mi hijo no, mi hija no, si es una angelita. Inventores de lo malo. Mire, ya no le pregunte a su hijo, ¿y quién te enseñó eso? Él se lo inventó. Si a uno no le tienen que enseñar a hacer lo malo, uno se lo inventa, hermano. Que otro ya tenga la patente es otra cosa, pero se le adelantaron a uno. Mire, desobedientes a los padres. Yo te pregunto, ¿tus hijos son obedientes? ¿O solo delante de ti? Mira, porque un hijo obediente va a ser obediente con todos. Va a ser obediente con los sugieres, va a ser obediente con el pastor, va a ser obediente con los maestros, va a ser obediente con las autoridades. Si solo es obediente contigo, te está engañando, no es obediente.
Verso 31. Es que esto está tremendo, hermano. Mira, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ay, hermano, ya me dan ganas de bajarme aquí del púlpito e irme porque está serio lo que somos, ¿verdad? ¿O usted no? ¿Ah? Ahora usted dirá, no, yo no. Qué bueno que usted no es así, qué bueno. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo te pregunto, ¿tu hijo es digno de muerte? ¿Tu hija es digno de muerte? ¿Ah? ¿Y si lo meten a la cárcel? ¿Tú qué dices? No, es inocente. Y si va a parar al hospital, dices, ¿y por qué, Señor, permitiste que llegara al hospital? ¿Y por qué no? ¿Es inocente? Porque mira lo que dice ahí. Aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Por eso ser madre, mi más sentido pésame. Porque el instinto maternal es no ver la maldad en los hijos. Ahora yo te pregunto, ¿va a ayudar eso a tus hijos o los va a destruir? Si tú no ves la maldad en tus hijos, ¿los va a ayudar o los va a destruir? Si tú no ves la maldad, hermano, en tu esposo o en tu esposa, ¿lo va a ayudar o lo va a destruir? Si yo me encuentro con alguien que está deshidratado y me pide un refresco, una soda, ¿se lo tengo que dar o no se lo tengo que dar? ¿Ah? ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Por qué no se lo doy? Porque si le doy el refresco, la soda lo va a deshidratar más. ¿Qué tengo que darle entonces? ¿Lo que quiere o lo que necesita? ¿Se da cuenta? Ah, pero si alguien me ve y le digo, ¿sabes qué? Tengo aquí el refresco, tengo aquí el agua, toma el agua. ¿Qué diría la gente de mí? Tacaño, como cuesta más el refresco, le dio el agua. Es que hay gente ignorante, hermano. Yo quiero dejar de ser ignorante. Por eso tengo la palabra. Yo tengo que darle a mis hijos, a mi esposa, no lo que quieren, lo que necesitan. Yo te pregunto, ¿tus hijos necesitan un teléfono? Te pregunto.
¿Tus hijos necesitan esas amistades con las que se juntan? ¿Qué planes tienes tú? Para ti, para tu matrimonio, para tus hijos. ¿Cuáles son los planes? Es tiempo, hermano, porque hemos estado hablando, y con esto termino, Malaquías, capítulo 4. Verso 5. ¿Qué dice ahí la palabra? Mira qué lindo, hermano. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Qué es el día del Señor? Cuando la Biblia dice el día del Señor, se está refiriendo a la gran tribulación que va a venir a esta tierra. La gran tribulación va a ser antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. O sea, hay un plan que ya Dios estableció. Jesucristo regresará a esta tierra y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Está establecido. Pero antes de eso, van a haber 42 meses de gran tribulación. Donde el falso profeta, juntamente con la bestia, van a estar gobernando este mundo. Ahí está en la Biblia. Ese es el plan de Dios. Pero dice la palabra que antes que ese día grande y terrible venga, el espíritu de Elías va a venir a esta tierra. ¿Y cuál es el trabajo del espíritu de Elías? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga, dice, y yo hiera la tierra con maldición. Por eso yo quiero que esta tarde tú reflexiones un poco. ¿Qué planes tienes tú para tus hijos? ¿Cuáles son los planes que tienes? Pues que estudien, que vayan a la universidad, que vayan a la escuela. ¿Esos son tus planes? ¿Será ese el plan que Dios tiene para tus hijos? ¿Por qué no le dices mejor, Señor, ¿sabes qué? Dejo a un lado mis planes y enséñame cuál es tu plan que Dios tiene para mis hijos? ¿Y qué participación tengo yo que hacer en la vida de mis hijos? No como papá, no como mamá,
sino como un ministro de Dios, ministrando las necesidades de tus hijos, no lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Porque tus hijos te van a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no te lo van a poner como querer, te van a decir, yo necesito. Pero ¿será que realmente lo necesitan? ¿Por qué no vas a tu casa esta tarde a ver al cuarto de tus hijos qué es lo que no necesitan y se lo sacas? Ya se pusieron tristes los... Examina. Mira, aún la ropa. La ropa que se visten, ¿para qué se la ponen? ¿Para prostituirse? Aún la forma de cortarse el cabello. Hay niñas, hermano, que se pintan las uñas. ¿Para qué se la pintan? ¿De qué les beneficia eso a ellas? Ya las visten como que son mujeres. No le dan niñez. ¿Cuáles son los planes que tú tienes? ¿No sería bueno mejor tirarlos y decirle, Señor, enséñame tus planes? Ahora, pero ¿será que el Señor está aquí diciendo, quien quiere venga y solo vas a venir y vas a llevártelo y decir yo quiero y te lo vas a llevar así? ¿O tienes que desearlo con todo tu corazón? Porque esa es la diferencia. Hay gente que dice, bueno, si Dios quiere que me lo dé, aquí estoy, pues aquí estoy. Que caiga ya. Si Jesús tuvo que orar 3 horas, Jesús, 3 horas en el huerto de Getsemaní para recibir la respuesta de Dios. ¿Cuánto necesitaré yo? ¿Y cómo oraba Jesús? Dice que derramaba aún sangre en su sudor. Era tan intensa su oración. Pero nosotros decimos, aquí estoy, Señor. Si quieres, en el nombre de Jesús, amén. Ya me voy. Eso te enseñó la religión, pero la Biblia no te enseña eso. Para recibir las cosas de Dios, y lo vamos a seguir hablando de eso, se requiere perseverancia. Lo vemos en muchos casos. Vamos a hablar de la perseverancia. Para que Jericó cayera, ¿qué se necesitó? Para que Naamán fuera sano, ¿qué necesitó? Para eso venimos aquí, hermano, para aprender. No, yo no vengo a entretenerte, hermano, disculpa, yo no vengo a entretenerte. Mi trabajo, mi función es solamente mostrarte el camino. ¿Lo quieres o lo rechazas?
pero los planes que Dios ha tenido para tu vida han sido de bienestar, de prosperidad y de paz en tu alma. Ponte de pie. Piensa un momento si realmente tú quieres los planes de Dios en tu vida. Piensa un momento sobre qué has fundado tu vida, sobre tus planes o los planes de Dios. Entonces no le vengas a pedir a Dios que te ayude. Ven a pedirle a Dios, o mejor dicho, ven a entregarle a Dios tus planes y a decirle: Señor, necesito tus planes en mi vida. Porque no es que Dios haga los planes que Dios tiene, son de paz y prosperidad. La pregunta es si tú quieres recibir esos planes. Pero para recibir esos planes tienes que despojarte de tus planes. ¿Tú sabes cómo está tu relación con Dios? Pero a veces la necesidad que tú dices que es necesidad, no es porque Dios no te lo haya dado, es porque tú no has vivido bajo los planes de Dios. No esperes recibir la bendición, la aprobación de Dios si tú has estado caminando en tus planes. Tú vas a salir de este lugar de acuerdo a la integridad de tu corazón. Si buscas a Dios de corazón, vas a salir con los planes de Dios sobre tu vida. Pero si sales con tus planes, vas a salir con una mente depravada, un corazón terco, necio, perverso. La diferencia es sobre qué planes estás estableciendo tu vida.
No es de lo que tienes, no es de lo que posees. Cada decisión que tomes, pregúntale al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar en toda la verdad. ¿Son tus planes, Señor, o son mis planes? Si son tus planes, deséchalos, aunque te cueste la vida. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de los planes de Dios la ganará. No es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Para eso venimos a este lugar, para enderezar nuestros caminos. Preguntad por la senda antigua y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú decides, tú decides. ¿Qué planes tienes para tu vida? ¿Qué planes tienes para tu matrimonio? Si tus planes es tener una vida feliz en esta tierra, son tus planes, pero no son los de Dios. Si tus planes es que tu matrimonio camine en armonía, pero sin servir a Dios, son tus planes, no son los de Dios. Si tus planes es que tus hijos sean profesionales, tengan éxito y sean empresarios, son tus planes. Pero tal vez no sean los de Dios. Los planes de mi papá era que yo fuera ingeniero industrial. Mis planes eran ser piloto aviador. Los planes de Dios eran otros. Y yo no cambio estos planes de Dios por los de nadie. Aunque me cueste la vida. Porque los planes de Dios son más altos que mis planes. Los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Ana tuvo que rendir a su hijo Samuel.
Abraham tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. Porque en su corazón lo sacrificó. Nuestro Padre Celestial tuvo que sacrificar a su Hijo unigénito, porque ese era el plan, eterno. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.